Buenas tardes, a continuación vamos a presentar el proyecto de aplicabilidad de física mecánica, el cual tiene el título de Análisis de movimiento bidimensional de un proyectil mediante el lanzamiento de un cañón. Nuestro grupo está conformado por César Mora, Edna Bustos y quien les habla, Aldemar Varela. A continuación voy a entrar en un pequeño resumen acerca del trabajo de aplicabilidad, donde buscábamos cumplir ciertos requisitos en cuanto a alcance en el lanzamiento y graduación con respecto a los ángulos. Para garantizar los lanzamientos nos basamos en un sistema de resortes con tornillos de paso, y para garantizar los ángulos de lanzamiento nos basamos en un transportador ubicado en la parte inferior que así nos garantizara el grado o los grados en que íbamos a hacer nuestros lanzamientos o simulaciones dentro del prototipo. Nuestro objetivo general es realizar el análisis de todas las componentes que describen el movimiento bidimensional del lanzamiento de un proyectil por medio de un cañón. En nuestros objetivos específicos tenemos construir un cañón que realiza el lanzamiento de un proyectil, que en este caso es una bolincha, realizar la grabación del video del lanzamiento de un proyectil para obtener los datos del movimiento, analizar el video o los videos con el programa Kinovea obteniendo las mediciones necesarias para el análisis cinemático, y describir las características del movimiento parabólico que realiza la bolincha, analizar el promedio de los datos del movimiento y determinar su comportamiento con respecto al plano de coordenadas. A continuación vamos a seguir con el marco teórico, donde se va a explicar acerca del movimiento bidimensional y lanzamiento parabólico. El movimiento bidimensional se le llama en dos dimensiones porque la posición de la partícula en cada instante se puede representar por dos coordenadas respecto a uno de los ejes de referencia, sean X y Y. El movimiento de una partícula en dos dimensiones es la trayectoria de la partícula en un plano vertical horizontal o en cualquier otra dirección del plano. Y las características de este movimiento son de que son dos movimientos, uno ascendente y uno descendente. Otra sería de que, conociendo la velocidad de salida y el ángulo de salida, las diferencias de las alturas entre la salida y la llegada, se conocerá el total de la trayectoria con las diferentes fórmulas que se tienen. Los ángulos de salida y llegada son iguales. La mayor distancia cubierta se logra con ángulos de salida de 45 grados. Ya más adelante explicaremos el porqué de esto. Para lograr la mayor distancia, en el factor más importante es la velocidad. Se puede analizar el movimiento en vertical independientemente del horizontal. El tiro parabólico oblicuo o movimiento de proyectiles en un tiro en dos dimensiones. En un caso particular, movimiento rectilíneo uniformemente vertical. Y por otro lado, vamos a hablar de La metodología para la realización del proyecto fue coger un tubo de aproximadamente una medida de 30 centímetros de agua negra, el cual tiene un diámetro aproximadamente de 2 pulgadas. Se cogió un resorte de alto de 2 pulgadas y media con un ancho de 1 pulgada, el cual se introduce mediante un tornillo en el tubo, se le aplica unos puntos de soldadura y se pone una arandela. Después sigue un resorte en el cual es mucho más pequeño, es la mitad del diámetro, mide media pulgada y de largo tiene solo 1 pulgada. Se tapa con una arandela y una tuerca. Este proyectil se monta sobre unos ángulos y una lámina de acero y se solda. Para tomar sus medidas ángulos se le pega un transportador en la medida derecha de nuestro proyectil para poder tomar estos ángulos, los cuales nos exigen en el laboratorio. A continuación haré una breve explicación de por qué en el ángulo de 45 grados se obtiene un mayor alcance o el mayor alcance. Cuando se hace un tiro parabólico se descompone el lanzamiento en dos direcciones, uno vertical y otro horizontal. Esto se logra haciendo el coseno para la horizontal y el seno del ángulo para la vertical.
A los 45 grados es donde se maximiza el tiempo en el que el objeto tarda en conseguir su altura máxima y caer al suelo, y se maximiza la distancia horizontal. Como para poder comprobarlo, entonces sería seno de 30 igual a 0.5 por coseno de 30, eso da un resultado de 0,86, mientras que si lo hacemos con el de 45 grados, seno de 45 y coseno de 45 es igual a 0.70. En el primer caso se logrará poca altura y mucha velocidad horizontal. Esto te hará pensar que logras mucha distancia, pero al ser poca la altura, en poco tiempo que el objeto estará en el aire, por lo tanto la distancia horizontal va a ser corta. En el tercer caso, en el segundo, se maximizó tanto el lanzamiento vertical como el horizontal, se obtiene la máxima distancia del punto de lanzamiento. Y en el tercer caso se logrará mucha altura, por lo tanto mucho tiempo con el objeto en el aire, pero la velocidad horizontal va a ser chica, entonces el objeto no va a llegar muy lejos. Cabe destacar que el segundo caso es el de 45 grados. Pongo estos tres ejemplos para poder llegar a entender. Causas de error. No graduar de manera adecuada el cañón en los ángulos sugeridos. El no graduar el cañón en los ángulos nos puede afectar los resultados de la práctica. Conclusiones. Analizamos que al graduar el cañón en 45 grados el proyectil tiene un mayor alcance. Comprendimos que el graduar adecuadamente el cañón nos ayuda para obtener mejores resultados.